Bueno, pues bienvenido de nuevo a los que estabais en la charla anterior y a los que os habéis incorporado ahora. Vemos a algunos alumnos de la escuela, felices de que vengáis a compartir con nosotros, ya sabéis, como siempre. Os presento, somos de la Escuela Madrileña de Decoración, nos dedicamos a la formación en decoración e interiorismo desde hace ya más de 15 años y se puede decir que con muchísimo éxito, porque tenemos un porcentaje de alumnos que acaban dedicándose a esto y con mucha calidad muy elevado y estamos felices. En los últimos 2 años hemos estado investigando sobre inteligencia artificial, que es un poco lo que nos trae hoy aquí. Hemos empezado en la primera parte, que Cristina Villauriz, aprovecho y la presento, nuestra profesora de herramientas 3D y especialista en inteligencia artificial de la escuela, ha estado haciendo una actividad con imágenes de los muebles y de artículos de la feria y creando espacios y viendo pues todo lo que nos puede aportar la inteligencia artificial. Y ahora con estos otros 2 invitados, con Henry Berzelli, que es el CEO de la escuela, que también ha estado muy al tanto de todo esto desde que se incorporó, y Aitor Viteri, director académico, maravilloso interiorista. Bueno, Cristina también es muy buena en su profesión. Y la verdad que tienen los 3 muchísima inquietud en todo esto y es algo que es muy común a todos nosotros, ¿no? Que es qué ocurre con la inteligencia artificial en el mundo del interiorismo y la decoración. En concreto vamos a enfocarlo hoy a relacionarlo con las tendencias. Entonces, al final la inteligencia artificial nos va a ayudar a saber qué va a ocurrir, cómo van a ser las nuevas tendencias. No es lo mismo tendencia que moda, ya lo sabemos. Al final la tendencia es algo mucho más a largo plazo, que tiene mucho que ver con los cambios sociales, los cambios socioeconómicos y todo esto pues va a influir mucho. Entonces, bueno, aunque me cuesta sentarme, me siento y, bueno, dejo que hable Henry Berzelli en primer lugar para contarnos un poquito. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Nada, Henry Berzelli, es CEO de la Escuela Madrileña de Decoración. Feliz de estar aquí con alumnos, exalumnos y potenciales alumnos. Bueno, la verdad que el tema de la inteligencia artificial es apasionante. Yo creo que llevo años en distintos ámbitos tocando tecnología y rondando los 50, yo creo que nunca he visto nada parecido. Esto no es el metaverso, no es un blockchain, estas cosas que parecían que iban a cambiar el mundo y que tienen impacto importante. Esto es un tsunami. Entonces, es un tsunami que cuando empezamos a estudiarlo en la escuela, pues vimos que esto va a cambiar todo y radicalmente. Y es una enorme oportunidad. Es una enorme oportunidad. Sinceramente, tampoco hay otra manera de afrontar este tipo de revoluciones. O lo abrazas como oportunidad y trabajas con ello y le sacas el mejor provecho, o acabarás como el fabricante de carruajes cuando estaba Henry Ford empezando con los coches. Entonces, nosotros somos firmes defensores de que con la IA un interiorista puede sacar muchísimo más provecho a sus ideas creativas y prestar mucho mejor servicio y más ágil a sus clientes. Y por tanto aquí estamos en ello para enseñarle a nuestros alumnos a trabajar de esta manera, a quitar los miedos, ¿no?, a la tecnología, porque esto va de experimentar, de trastear, y aquí tenemos maravillosos experimentadores que llevan ya un buen tiempo. Gracias. Bien, pues ¿quieres empezar tú, Aitor, hablándonos un poco de la evolución de las tendencias? Sí, sobre todo tener muy en cuenta que estamos hablando mucho de la inteligencia artificial, pero que no se nos olvide que desde hace 4 años hacia acá hemos tenido unos cambios tan abismales dentro de las tendencias que nuestra forma de vida ha cambiado radicalmente. De hecho, ahora todo lo que estamos viendo parece que son todo materiales naturales, es decir, esa unión otra vez del ser humano con la naturaleza, con el entorno, con el bienestar. Todo lo que estamos buscando es como muy saludable, ¿no? Lo cual, dentro de la tendencia, evidentemente, seguimos trabajando desde ahí, buscando un planeta mucho más sostenible en cuanto a materiales, acabados, pero no solo eso, sino que el ser humano está cambiando su forma de vida, que también lo hablaremos hoy y mañana también sobre los cambios de estilos de vida, y eso aplicado a las tendencias, no, a la tecnología.
todos ahora mismo la tecnología ha venido para quedarse con nosotros. No solo hablo de la inteligencia artificial, porque eso es una herramienta que nos sirve para trabajar, pero esas tendencias donde estamos buscando ese estado de bienestar, tanto a nivel mental como a nivel físico dentro de nuestro propio entorno, ¿no? Por eso esos materiales casi no procesados, llegamos a ese punto de artesanía que ahora discutiremos con Chris sobre la artesanía y la tecnología, ¿no? Que es un punto que parece que son totalmente diferentes, pero que vienen y están totalmente ligados uno a otro. Entonces sí que me parece que es muy importante recalcar que la tecnología y desde luego todo ese punto del interiorismo, la artesanía como elemento natural o acabados directamente casi no procesados, es maravilloso y que viene para quedarse sin lugar a dudas. A mí me parece muy interesante, recuperando esto que dices de este desarrollo tecnológico que estamos viviendo, está surgiendo también un montón de corrientes que van un poco a la contra de esto, recuperando los procesos artesanales, ¿no? Entonces, muchas veces se plantea esto como si fueran polos antagónicos en los que es o uno u otro, cuando muchas veces es más bien un híbrido entre ambos. Y lo que sobre todo nos hace también preguntarnos un poco es el por qué ahora el ser humano, con este desarrollo y avance tecnológico, le vuelve otra vez a interesar lo artesano, lo local, la maestría como la herencia cultural, el saber pasado de generación en generación, ¿no? Y es muy interesante también pensar en que por mucho avance y recorrido tecnológico que hagamos, al final a los humanos nos gusta relacionarnos con cosas también de humanos y encontrar también un poco el valor o recuperar un poco el valor en lo espontáneo, en lo instantáneo, en lo natural, en lo imperfecto también, ¿no? Sobre todo en lo imperfecto, es decir, parece que antes la exclusividad era el elemento más trabajado, único y tal, y ahora resulta que se ha dado la vuelta y lo exclusivo es lo imperfecto, es decir, una pieza que solo hay una, como tú decías, de un producto casi local, de cercanía, donde tienes al ceramista, al ebanista, que realmente prepara una pieza y solo va a haber una, y eso va a ser el punto de exclusividad, que podríamos decir que es como tendencia incluso ya de lujo, cuando hasta hace unos años para nada le podíamos llamar lujo al ir al comercio al lado de casa y coger una pieza. Es más, era como una pieza como poco elaborada, ¿no? Como triste. Y ahora, en cambio, todo ese valor casi no trabajado, entre comillas, evidentemente, a nivel acabado, esa parte como más... humana, ¿no? Más humana. Más humana y sobre todo como no trabajada, digamos, no pulcra, sino que esa parte defectuosa la hemos convertido en virtud. Y eso es algo maravilloso a la hora de crear un espacio, ¿no? Que en realidad no deja de ser un poco una corriente que lucha un poco en contra de la globalización, ¿no? Totalmente. Todos saben de todos, la maestría y la expertise se encuentra en cualquier punto del mundo, obviando el contexto, que cuánto de importante es el local que trabaja con el metal, haciendo sus jarrones forjados, que se lo enseñó el padre de su padre, del padre, y que ha ido como esa sabiduría pasando de generación en generación y recuperando un poco como esos oficios, ¿no?, tradicionales. El oficio. Y que al final nuestra profesión no deja de ser un oficio. Entonces es como que recuperamos y que vamos a tender a recuperar el oficio, que a mí me parece algo que es maravilloso, ¿no? Llevamos mucho tiempo con esa parte industrial en la que todo está industrializado con las máquinas y estamos volviendo a esa parte más bonita, que es la de recuperar ese oficio. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y tú lo enfocas mucho también desde el punto del lujo, que sí, que es verdad que el lujo se entiende muchas veces como exclusividad, es esa carrera entre tener lo que nadie tiene y me distingue frente a los demás. Pero por la diferencia, porque al final se considera, esta parte artesana se está considerando casi como una obra de arte. La pieza se convierte en lo que antes llamábamos comprado un cuadro de un artista, una escultura, pues esto se empieza a contemplar así, y lo que estamos dando muchísimo valor en las viviendas es encontrar pocas piezas, pero piezas muy seleccionadas de artesanía, que al final es una obra de arte, lo que siempre hemos defendido. Pero incluso llevado a empresas más pequeñas, totalmente, con compradores potenciales o potenciales compradores con quizás menos poder adquisitivo, ya como una especie de declaración de intenciones política, por ejemplo, sobre el tema del cambio climático. totalmente, Y el producto local y el impacto medioambiental que tiene, que yo quiera una pieza de Kuala Lumpur que me llegue mañana. Exacto. Pues no.
a lo mejor no. ¿Y qué importancia creéis que tiene la inteligencia artificial en todo esto, en la recuperación de lo artesano? Pues para mí, te pone un poco en tu sitio, de nuevo, te hace otra vez plantearte, de nuevo, qué es dónde está el valor de las cosas. Y en este caso, el valor de las cosas tradicionales tiene un peso, como os decía, del contexto, de los materiales locales, pero también de una sabiduría empírica, demostrada y afianzada a lo largo de los años. Sobre todo a nivel creativo. O sea, es decir, lo que potencia es la creatividad, es decir, nos da una agilidad en respuesta a todo lo que tenemos en mente, entonces nos hace todavía seguir pensando y desarrollar más aquello en lo que estamos trabajando. Es decir, los que nos consideramos creativos, se nos abre un abanico, es decir, mi mente está pensando o mi camino a nivel creativo está yendo, va por un camino, y de repente al empezar a aplicar toda la parte de inteligencia artificial me abre una infinidad de caminos que yo ni me había planteado, lo cual dices, ahí va, pues ahora voy a seguir desarrollando este proceso creativo previo que he tenido hacia otros caminos. A mí desde luego ahí me parece que es un punto muy fuerte, y que van a salir a partir de ahora con las aplicaciones proyectos mucho más interesantes, proyectos mucho más personalizados, y que desde luego no va a ser esta tendencia que llevamos viviendo también muchos años, en la que parece que todos los espacios son iguales. Entonces, esto creo que va a potenciar la creatividad del individuo a nivel creativo. Y vosotros, ahora que estamos aquí en la intimidad, Bueno. a ver si vosotros utilizáis la inteligencia artificial para indagar si os predice cuáles van a ser las tendencias para saber hacia dónde tirar en vuestros proyectos como interioristas. Sí, pero por una razón muy sencilla, porque siempre hay que controlar, estamos en un mercado y en un negocio, hay que ser conocedor incluso de tu enemigo, ¿no? A ver hacia dónde va. Pero desde luego yo soy defensor que el camino, cada uno tiene que encontrar el suyo, que el proceso creativo es muy individual y que cada uno tiene que defender sus ideas y evidentemente su línea de trabajo. ¿Tú? Yo personalmente, o sea, al final la inteligencia artificial, al menos como se entiende hoy en día, se alimenta de cosas que ya existen, y a través de la fusión de esas cosas con las que se les ha entrenado a la máquina, surgen otras nuevas cosas. Sí que es cierto que la mayoría de las imágenes generadas por IA suelen ser imágenes con una estética muy similar, y que podrías distinguir fácilmente que eso se ha hecho con inteligencia artificial. Quizás, si estamos hablando de una labor más de investigación, más que de experimentación, es posible que ChatGPT te pueda enumerar fácilmente marcas, acabados, estilos, y a partir de ahí tú continúes con tu labor. Pero creo que todo creativo, más allá de estar al día de lo que hay hoy en día o de lo que se lleva, debería poner ese valor añadido suyo personal, que eso no sale en ningún libro. O sea, que tu opinión, entiendo que es que no hay que tener miedo a la inteligencia artificial si te dedicas a esto. Interioristas, arquitectos, ¿creéis que hay que tener miedo a la inteligencia artificial? Yo, desde mi punto de vista, todo lo contrario, por una razón muy sencilla. Por un lado, defendemos el proceso creativo y la madurez personal como creativos que somos. La inteligencia artificial, desde luego, nos ayuda muchísimo a lo que es el generar ese trabajo, es decir, en acotar los tiempos de presentación de un trabajo. No solo nos abre la mente, sino que además ese proceso más tedioso que puede llevarnos 2 semanas preparar un proyecto, lo estamos agilizando, y además con más versiones y con más alternativas de cara a la presentación de un proyecto para un cliente. Sí. O sea, el miedo muchas veces se habla como este pavor al que un robot me va a sustituir en el trabajo, y nos imaginamos todos un mundo semiapocalíptico en el que no hay personas y solo hay máquinas. No nos olvidemos de que al final esto es un mundo que estamos todos conectados. Si no hay humanos que respondan para humanos, no sé cuál es el desarrollo ni cuál es la proyección con qué se hace todo esto. Yo, más que miedo, creo que es un error afrontarlo de esa manera. El miedo en la gente que lo percibe suele venir más por el desconocimiento y una especie de rechazo. Creo que seas más o menos usuario, en cualquier caso debes por lo menos conocer las cosas que ocurren, conocer cómo funciona esa técnica,
Y ya no solo por el interiorismo, en este caso, que es por lo que estamos hoy aquí, un poco también por la desinformación y todas las estafas incluso que pueden ocurrir alrededor de todo eso, pero se le culpa a la IA, qué miedo me da la IA, y es más el uso que un humano le pueda dar a la IA. No saquemos de la ecuación todo el rato, porque a día de hoy no son seres autónomos que funcionen por su cuenta tomando decisiones por nosotros. De momento. De momento. De todo el rato, de momento. Porque, Henry, vosotros en la directiva de la escuela sí que teníais mucha inquietud por incorporarla y conocerla. ¿Por qué crees que es importante conocer la IA y su alcance? A ver, tú decías ahora, hace un minuto mencionaba la palabra estafa. Pues yo creo que hoy, como centro educativo, no solo el interiorismo, en cualquier ámbito, creo que estás estafando a tus alumnos si no les enseñas a utilizar y a entender la inteligencia artificial. Porque si es un curso de un año, como nuestro máster, o un grado en la universidad, cuando salgan al mercado laboral van a competir con gente que está trabajando con herramientas de IA. Entonces, o les equipas. Yo sé que a veces vemos productos, ¿no? Ofertas de competidores se ponen sin herramientas digitales, sin IA. Es una estafa. O sea, no puedes pretender que alguien vaya a trabajar en 2 años o en un año en interiorismo, y casi te diría en ningún sector, si no le has equipado. Sí. Entonces no te llames escuela, dile que eres un centro para hobbies, ¿no? Pero si realmente pretendes, como nosotros hacemos, formar a interioristas que se dediquen al interiorismo, es que no vas a poder competir sin IA. Es sencillamente así. Otra cosa que luego decías, poner el foco en, claro, entendiendo la IA, trabajo de una manera u otra, pero si no la entiendes, estás perdido. Claro, sobre todo también porque, volviendo un poco al tema anterior, al final tú puedes conocerlo y te puede gustar o puedes encontrar muy útil hacer imágenes fotorrealistas muy rápidas, o puedes encontrar programas que te hagan distribuciones o plantas muy interesantes, o te haga una enumeración de un montón de textos o libros trascendentales a la hora de conocer materiales sostenibles, pero es que a lo mejor tú disfrutas del proceso de búsqueda, de la lectura, de ir saltando de un sitio a otro, y tienes el tiempo para hacerlo. Una cosa es distinguir que te guste ese proceso y que no quieras renunciar a ello y que quieras seguir sumergiéndote en toda esa experiencia, y otra cosa es que rechaces que puedas hacer eso de forma novedosa. Es como, siempre pongo el mismo ejemplo de la calculadora. Habrá mucha gente a la que le encante hacer cifras logarítmicas de cabeza, pero estoy segura de que no por eso niegan el avance de que haya una calculadora. Sí, yo creo que ahí es un buen punto. O sea, al final los interioristas pues salís a buscar clientes y a trabajar con los clientes. Yo creo que con el cliente hay que ser muy transparente. Estoy utilizando inteligencia artificial en tu proyecto. ¿Te parece bien? ¿No te parece bien? Venga, vamos a hacer el proceso tradicional. Pero lo que no puedes hacer es no ofrecérselo al cliente, porque todos tus competidores lo terminarán haciendo. Por tanto, tendrás una desventaja en plazos, en costes, en cuánto explotas tu idea creativa si no sabes utilizar la inteligencia artificial. Entonces, por eso creo que no es un camino que tienes que explorar para luego decidir tú, y quizás también de la mano con tu cliente de una manera muy transparente, cómo vas a trabajar su proyecto. Vivienda, restauración, o sea, de cualquier tipo. Es que es lo que decía Chris, hay muchas formas de utilizarlo. Es decir, a mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizarlo una vez definido el proceso creativo, hacia dónde puede evolucionar ese proceso. Y una vez que eso ya se ha definido, utilizarlo en lo que es la herramienta de presentación de ideas acabados, porque al final lo que antes tardábamos 2 semanas en preparar un anteproyecto o un proyecto a un cliente, ahora mismo en ese tiempo le estamos dando diferentes versiones de ese mismo proyecto previamente pensado. Es decir, al final es una herramienta muy aliada a nuestro trabajo diario, del trabajo mecánico, como decía antes Cristina, ese trabajo que dices, me voy a poner a renderizar y me tiro 2 días preparando una imagen fotorrealista perfecta para que luego a lo mejor el resultado final estético ni siquiera me convenzca. Entonces la IA lo que nos está facilitando es todo ese trabajo, visualizarlo muchísimo antes y hacer el descarte muchísimo más rápido de cara al cliente. Y vosotros que estáis en día a día con los alumnos en las tutorías de inteligencia artificial y viendo los resultados, cómo los utilizan en las entregas prácticas,
¿Cuál es el recibimiento de los alumnos? ¿Les resulta fácil? ¿No les gusta? ¿No? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo reciben? Bueno, como en todo, pues hay gente que viene, que es muy curiosa de por sí y se ha puesto a investigar y a experimentar. Hay otra gente que tiene como más, es miedo, y como que el hecho de que haya tanta información en Internet, en este mundo de sobreinformación, viene un poco como paralizado, o sea, parálisis por el miedo. Sí. En la escuela lo que tratamos un poco es de romper con eso. Es verdad que yo hago mucho ejercicio de ordenar, de clasificar, ayudarles un poco a aterrizar usos prácticos y posibilidades que tienen, y a romper un poco. Yo siempre les digo que no porque le den a generar se va a caer un casquete en la Antártida, o sea, no hay un efecto directo entre que no pasa nada, sale mal, pues se repite, o sea, no hay problemas con eso. Entonces en la escuela se intenta fomentar un poco eso. Es verdad que yo todo el rato intento en los foros de las tutorías intentar aprovechar las clases para que también los alumnos compartan sus procesos creativos, qué es lo que querían, qué es lo que andaban buscando, cómo lo han hecho, y que todos juntos enriquezca la conversación, que es de lo que va esto. De nuevo, otra vez poner el foco en lo intelectual y no en lo mecánico. Pero sí que no hay día que cada vez que saquemos imágenes nos sorprendamos a nosotros mismos. Sí. De repente darle al botón de generar y empezar a ver unos resultados que te sorprenden y te hacen crear ese gusanillo de seguir investigando y decir, si simplemente ahora en un proceso creativo más corto he sido capaz de crear esto, imaginaros si yo me pongo a pensar, trabajo los prompts, empiezo a trabajar de una forma, pensar un poquito más de desarrollo de esa idea y encontrar resultados mucho más interesantes. En todas las tutorías nos sorprendemos, ¿no? No siempre salen cosas interesantes, pero en el 90% de los casos sí. O sea, que sí que se está usando, y o sea, que en el día a día de la profesión también. Totalmente. Es algo que está ya. ¿Y creéis que la inteligencia artificial va a influir en las tendencias? O sea, ¿va a cambiar las tendencias? Yo espero que no, porque sigo defendiendo que cada individuo, como humano, yo tengo mi manera de pensar, mi manera de crear una estética, e intentaré seguir mi camino. Otra cosa es que sí que te informes y que sí que investigues, pero cambiar radicalmente, a mí en este caso, cambiarle a Aitor su forma de ver la estética o de pensar, bueno, algo sí, porque evidentemente nos está rodeando, ¿no? Pero espero que no. Yo le llamaría evolucionar. A mí me parece que hay una parte importante que no debemos obviar, que es el tema de la globalización y de que al final está todo como interconectado, y que el hecho de que todo esté en la red y que cualquiera desde cualquier punto pueda acceder a esa información, de alguna manera tiene un impacto en la esencia local de cada uno. Yo es que soy un poco humanista y tiro por ahí, y me preocupa en cierta manera que se pierda la autenticidad de lo local, de lo auténtico y de la esencia de cada cultura, cada país y cada forma de vivir, y que se acabe haciendo una especie de amalgama, fusión, y que se pierda la identidad de las regiones y de su forma de proyectarse. Sí, es un riesgo que puede que suceda. Creo que hay una cosa importante cuando hablamos de formar en inteligencia artificial. Nosotros no formamos en una o dos herramientas que como sabios hemos decidido son las herramientas. Intentamos que los alumnos aprendan a entender cómo funciona, lo que hace, lo que no hace la IA, cómo pueden apoyarse en ella, y lo hacemos utilizando algunas herramientas. En una tutoría una, en otra tutoría otra, probablemente en un mes otras de las que estamos usando ahora. Y eso es muy importante, porque esto no va de te voy a enseñar a usar el Copilot. No. Tienes que entender cómo funciona mínimamente. El que dice que lo entiende de verdad es mentiroso, pero no lo entiende nadie. Eso es justamente el secreto, lo revolucionario de la IA. Pero hay que entender ciertos conceptos de cómo funciona la IA para luego atreverte a trastear con herramientas y quitar ese miedo. Aquí el gran bloqueador, creo que comparten muchos alumnos, y no solo alumnos, también en el equipo, ¿no? En general, es un cierto miedo a trastear.
No, hay que quitarse ese miedo. Hay que probar, no se caen cascotes ni en la Antártida ni aquí porque lees a un F algo o un Enter. Entonces hay que trastear, hay que probar, cambiar de herramienta, comparar herramientas, volver a la que dejaste ayer para... Bueno, y esto creo que es el hábito que intentamos inculcar a nuestros alumnos, porque cuando acaben, en 5 o 10 años, necesitan estar... Espero que se sigan formando con nosotros en nuestra formación continua, pero necesitan estar fuera habituados a enfrentarse y aprovechar por las nuevas evoluciones, ¿no? Como dice Aitor. Y ligado con eso que dices del miedo, también un poco esta creencia de que es una herencia cultural, yo creo, de la educación que hemos recibido, en la que ya desde el colegio nos ponían a unos de letras y a otros de ciencias. Y a todos nos hacían ya desde muy pequeños pensar que éramos o una cosa o la otra. Y cada vez estamos viendo una tendencia mayor a interrelacionar disciplinas. De hecho, los sociólogos y los humanistas de latín y griego son los que han enseñado el lenguaje natural de las máquinas. Esto es un ejemplo muy visual y muy claro de que cada vez tendemos a que eso de eres de letras o eres de ciencias está obsoleto y de que es una creencia limitante tener en tu cabeza grabado que como yo no soy una persona tecnológica, yo no voy a poder acceder nunca a este tipo de herramientas y que nunca van a poder estar disponibles para mí. Sin embargo, si empezamos a utilizar una narrativa un poco más amable en la que nos demos la oportunidad de experimentar y probar sin que se caiga ningún cascote en la Antártida, podremos ver y sorprendernos a nosotros mismos de las potenciales aptitudes que teníamos ahí como hibernando, sí. ¿no? Sí, porque a mí sí que me gustaría saber, que yo tampoco te creas que lo tengo muy claro, en qué momentos, o sea, nosotros durante el máster, por ejemplo, que haces el trabajo fin de máster, que al final lo que es un proyecto completo, ¿no? Desde que llega un cliente, te explica pues qué personas componen la familia, un poco todo lo que necesitan, ¿no? Necesidades, el solar, esto es lo que tengo, normativa, y empiezas, ¿no? A generar, a ver planta de distribución, procesos luego creativos, lo primero. Estética, ¿no? Influencias, qué estilo quieres poner, y luego ya vas a cosas más técnicas. En todo ese proceso de un proyecto completo, ¿en qué momentos podemos aplicar la inteligencia artificial? Casi podríamos decir que en todos. Lo que pasa que en todos tampoco nos interesa, por lo que hablábamos antes, ¿no? También necesitamos pensar. Entonces, sí que, por ejemplo, ahora lo tenemos en 7 puntos, ¿no, Cris? Creo que lo tendremos introducido en 7 puntos claves. Bueno, en realidad como en 5, porque luego se repiten algunos aplicados en distintos espacios, pero sí, está como en la parte, el ejemplo más parecido al que hemos hecho hoy, que es una parte más como de mood board, de inspiración. Luego en la parte del proceso creativo, que esa es la que a mí más me gusta y más disfruto, que es mucho más libre, etérea y más del pensar. Y luego pues hay otras partes también de mobiliario propio y luego de optimización de imágenes de render. Claro, porque cuando tienes que hacer un diseño propio de algún mueble o de un artículo en una casa, claro, puedes utilizar la inteligencia artificial que te ayuda una barbaridad. Increíble. O sea, porque partes de una idea, de una fuente de inspiración y de repente empieza a surgir lo que hablamos antes, diferentes versiones que tú jamás hubieras pensado. Entonces, de repente se te abre un abanico creativo que empiezas a evolucionar hasta que llegas, evidentemente, pero siempre de forma activa. Esto es muy importante y yo soy muy pesada en las clases con esto, porque tú no te sientas en la silla de forma pasiva como quien va a que te eche las cartas. Esto lo repito mucho y hago el paralelismo porque hay gente que llega en plan, soy Libra. Sí, dale al botón. No funciona así. Es importante que haya una parte activa por tu parte en la que tú tengas claro qué estás buscando, qué quieres y que cuando recibes cosas analices. Entonces, hay más espacio, con ese tiempo liberado, hay más espacio para el análisis, que es realmente donde está de nuevo el foco intelectual y ahora las clases, las conversaciones se han enriquecido un montón porque ahora al haber como más variedad de imagen y poder dirigirte mejor hacia donde tú quieres, el recorrido es más largo, puedes llegar más lejos. Entonces, eso es muy interesante. Es el conocimiento, al final, seguir investigando para poder seguir creando. Claro.
Bueno, esto yo creo que deja claro un poco el tema de que si la IA alguna vez va a sustituir a las personas y la creatividad humana. Pues mira, estamos aquí sentados y esperamos que no, como humanoide que me considero, pero no tenemos una bola de cristal y yo soy poco fan de hacer especulaciones sobre el futuro porque fácilmente te puedes pillar los dedos. Quiero pensar que no. Sí que es verdad que nuestra profesión va a evolucionar, lo tenemos clarísimo, porque claro, simplemente con la optimización de las imágenes en 3D, pues es que eso cambia radicalmente nuestros tiempos, ya partiendo de ahí. Y como decía Chris, que apostamos por reduzco tiempo mecánico de ejecución y se lo voy a dedicar a seguir formándome, seguir investigando para que esos procesos creativos lleguen mucho más lejos, ¿no? Pero la parte creativa es humana. Sí, yo opino igual. ¿Tú opinas lo mismo, Bueno, Henry? es la base de cómo lo estamos afrontando, sin duda. Bueno, pues ¿tenéis alguna pregunta? Que teníamos para los últimos minutitos, quedan 5 minutitos. Teníamos un micrófono. Ah, ahí está. ¿Quién tiene una pregunta? O si nos queréis decir a algún alumno, a ver, vuestra experiencia en las tutorías de inteligencia artificial o si la habéis aplicado alguno de vosotros. No sé si hay alguno que haya llegado ya. ¿No os atrevéis? No, tan tímidos. Si estamos en familia. Juan. No. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa de algún consejo, algún tip que queráis. Mira, cuando yo hice mi primer curso de inteligencia artificial, porque aquí hay que estar buscando expertos, que pues vino a la escuela, nos dio formación a todos. A mí me dijo una cosa que yo intento aplicármelo, que es levantarme por la mañana y pensar, vale, ¿qué sé hacer que no sepa hacer la inteligencia artificial? Y quitando la parte creativa, me cuesta mucho encontrar cosas. ¿Pero y eso lo haces cada mañana? Pues es un proceso muy higiénico, Sí. ayuda a la humildad, que eso es algo fantástico, y yo creo que por eso es que aplica a cada profesión. Claro, tenemos que potenciar aquello que no nos puede dar, ¿no? Y apoyarnos en ella y aprovechar lo que nos ofrece para potenciar lo que tenemos, pero no perder el norte. Está claro que es una aliada. Al final, los que somos mucho más antiguos, que partimos de dibujar a mano, planos a mano y tal, cuando llegó el AutoCAD, aquello fue como, ¿qué es esto, no? Era una nave espacial y ahora el AutoCAD está ya casi obsoleto. Es decir, lo utilizamos en nuestro día a día, evidentemente, pero es que ahora llega esto nuevo que o lo abrazamos o nos vamos a quedar ahí fuera. Entonces... Pero como pasa en otras muchas profesiones, esta en cuestión es una que necesita todo el rato de estar todo el rato ahí. No solo estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de materiales emergentes, de profesionales, o sea, te requiere estar al día. Es verdad que esto ha supuesto una revolución tecnológica como expansiva y que se ha apoderado de muchas industrias, no solo de esta. Estar simplemente como dispuestos o ser conscientes a que vamos a vivir una transformación en lo que entendíamos nuestro puesto de trabajo per se. Quizás haya puestos que desaparecen, pero también va a haber otros muchos puestos nuevos que surjan, que posiblemente ni tengamos a día de hoy un nombre específico para ellos, igual que hace años no sabíamos lo que era un UX writer y ahora es algo súper normalizado, y ser conscientes de que estamos en un momento temporal en la historia de un cambio drástico en el paradigma de cómo nos relacionamos como sociedad, y simplemente estar atentos ahí, estar ahí y ya está, y perderle como el respeto a algo que no tiene ningún impacto en nuestras vidas catastrófico. Sí, es abrazarlo. Sí. Es una revolución mayor, creo, que la de Internet en sí. Creo que es algo que no hemos visto. Por los impactos que va a tener, no es que pueda tener, lo va a tener. Entonces, pues abracémoslo, formémonos y saquemos lo mejor. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a los tres por aportarnos tantísima información. Espero que os haya resultado de interés a todos. Estamos aquí para, si ya con menos vergüenza queréis acercaros a hacernos alguna preguntita hasta que venga la siguiente. Ah, mira, se ha animado una a preguntar. El micro, por aquí. dando el micro. A ver, el micro.
Estás llegando, estás llegando. Aquí en primera fila. Aquí. Pues mi pregunta es, bueno, yo soy la preguntona, ¿no? ¿En qué momento frenas la IA? Porque a mí me pasó, bueno, en la charla última que tuvimos con Chris, ¿quién no metió su trabajo de fin de máster y le dio ahí a generar? Y es como, jo, si volviera a hacerlo, haría esto, esto y lo otro. Antes entregábamos al cliente un poco o porque ya te llega la fecha de entrega o porque dices, mira, ya, hasta aquí he llegado, voy a dejar de tocar y de mirar luz y tal y cual. Pero ahora tú lo metes en la IA y dices, me gusta esto de esto de esto, esto de esto, y al final es como que nunca quedas satisfecho porque siempre piensas que la IA lo pueden mejorar. Entonces, ¿en qué momento dices, ya, voy a dejar la IA y esto es con lo que me quedo? Yo creo que esa pregunta no es muy diferente a un proyecto tradicional. O sea, los proyectos tradicionales, esto que acabas de decir tú, lo decían todos los alumnos cuando entregaban su TFM9. Ya, pero es que yo seguiría, ya, hasta que te mueras. Claro. Pero, ya, pero eso conllevaba mucho trabajo, pero la IA no. Ya, pero me refiero, todo tiene, o sea, todo suele estar acotado en un tiempo. Para Normalmente un el tiempo suele cuadro, ser... Exacto. Un pintor con un cuadro, un cantante con una canción, Claro, un o sea, compositor. los procesos No hay creativos fin. los puedes extender tanto como tú quieras. Ahora, la IA te libera tiempo. ¿Qué haces con ese tiempo? Decides invertirlo en el proyecto, invertirlo en tu familia, invertirlo en unas clases de yoga, invertirlo en formarte. O sea, es un poco la pregunta que cada uno se tiene que hacer con su situación y decir, vale, yo hasta aquí. Y eso que dices de que te da muchas cosas y siempre te puede dar más... va un poco en contra también... Igual es por la curiosidad, ¿no? Del qué más me puede dar. Pero es que también te da más hacer otras cosas, es Sí, decir, sí, desde luego. leer un libro también te da más, ver una película también te da más, es decir, tienes que acotar y además en todo, cada vez que estamos preparando un proyecto, siempre encontramos ese punto de, ahí va esto, lo podría haber mejorado, pero eso es lo bonito del ser humano, ¿no? Es decir, esa insatisfacción que te hace seguir creciendo, seguir formándote y seguir madurando tu proceso. Gracias. Hola, no, bueno, yo quería en realidad comentar, digo que en definitiva, como cualquier otra, al final es una herramienta, ¿no? Es eso, o sea, que no hay que asumir que la herramienta reemplaza ni el conocimiento, y cuanto más profundo y más completo y más amplio venga y no viene de una herramienta, en definitiva es eso, más utilidad vas a sacar de la herramienta, ¿no? Completamente. Cuanta más información, cuanta más nuestro cerebro mejor esté amueblado, evidentemente la respuesta a ese tipo de aplicaciones será muchísimo mejor, evidentemente. Bueno, tenemos que dejaros ya que vienen los siguientes. Cualquier duda, como digo, si queréis ahora a nivel personal nos la podéis hacer. Tenemos también, si queréis, folletos con nuestros cursos. Yo aprovecho ya y lo vendo. El curso de IA que sale en octubre online, o sea que lo puede hacer cualquiera, incluso los que sois de fuera. Y nada, encantados de recibiros en la escuela a todo el que quiera incorporarse a la gran familia que ya somos hoy. Y gracias a todos los alumnos por venir, que habéis venido, y exalumnos. Gracias.